Hola, muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ganó Chicago 1-0 frente a Defensores Unidos de Zárate eh, por el partido pendiente de la fecha 15. Y bueno, un partido importantísimo ya que se terminaba la primera rueda y se juega contra el anteúltimo y había que ganar sí o sí, no importa cómo, había que ganar sea como sea. Y bueno, se ganó y que es lo más importante. Y bueno, técnico que debuta gana. Gastón Lotito debutó como técnico nuevo de Chicago. El ex técnico de Olimpo había estado hace no mucho tiempo, hasta que fue despedido en mayo, 6 de mayo. Y bueno, también había sido ayudante de Guede en 2014 y había sido manager en 2023 de Chicago, hasta que se peleó con el Lobo Montenegro y decidió irse. Pero bueno, ahora vino por Nanía, está más que claro. Pero bueno, lo importante de hoy es que se ganó. Como decía, la primera formación de Lotito fue Ferrero en el arco, Franco Cortés por derecha de 4, y los centrales Woto y Aguirre, Rizzi de 3, doble 5, Montenegro, el Colo Rodríguez. Después por derecha Iván Molinas y por izquierda Gustavo Fernández. Después intercambiaron, después, pasados los 30 minutos, ¿no? Eh, después atrás de 9 está Brandon Cortés y como 9 Ignacio Rodríguez. Eh, voy a ser sincero. Chicago había empezado bastante mal. Cadu tenía la iniciativa del partido. No tenía nada Cadu, claramente. Pero parecía que iba más, parecía que era más que Chicago, diciendo visitante. Había tenido una jugada no tan clara, un pelotazo que pasó muy cerca, pero igual Cadu era más, no se entendía la verdad. Y bueno, hasta que llegó la sorpresa de dos jugadores lesionados del Cadu, y eso hizo que bajara como la intensidad del equipo de Zárate. Y con lo poco que hacía, con lo poco que tenía, luego de los dos jugadores lesionados, se debilitó Cadu y a poco Chicago empezó a ir un poco más, se empezó a animar un poco más y siempre por la banda derecha, con Molinas y Franco Cortés, primero con una buena jugada de Montenegro, haciendo un buen pase para adelante para Cortés. Cortés tira un centro mordido, pero Sega Cortés, dije, ¿no? Sí, un centro mordido a Cortés. Sea Nacho Rodríguez le pega mordido, pasa por arriba al arquero, pero da el travesaño. Y después, a los pocos minutos, ya a los 45 minutos, ya se terminó el partido. Un centro de Molinas, mordido también. Llega el Colo Rodríguez, le pega, le da el palo derecho al arquero, pero en el rebote de vuelta, el Colo empuja la pelota y mete el único gol del encuentro. Y bueno, la verdad, muy contento. Su primer gol con la camiseta del verde y negro. Un pibe que la peleó desde hace un montón de tiempo. Está desde los 10 años en el club. La verdad, un ejemplo total. Eh, y bueno, ahí se fue el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue otra cosa. Pero igual no cambió nada. Chicago no hacía nada. El Cadu iba un poco más, con lo poco que tenía algún que otro destello. Mientras que Chicago iba más de contra y demás. Tuvo la de Trinidad Alcado, de afuera del área le pega, de zurda del palo derecho de Ferrero. Eh, con poquito Cadu iba, pero no era claro Cadu, estaba más que claro. Chicago, todas las situaciones que tuvo en el segundo tiempo fue por Ignacio Rodríguez o un poco por Tomás Rodríguez también, que fueron los dos jugadores fundamentales para el 1-0. Nacho Rodríguez que en el segundo tiempo se corrió todo el partido, eh, peleaba, luchaba, ganaba,
merecía el gol, la verdad. Tuvo dos situaciones claras de gol en el segundo tiempo. Primero en el mano a mano que la peleó en mitad de cancha, el corrió y después, bueno, cuando la tiró larga se la ganó el arquero ahí. Y después en otra jugada que hizo una buena combinación con Arroyo que después se la da. Y Nacho medio quiere empujar la pelota y le ataja bien el arquero igual. Pero bueno, merecía el gol. La verdad, partidazo 9. Pero bueno, aún así Chicago no jugó bien. Pero bueno, lo importante es que se ganó frente al que está casi último, está anteúltimo. Y bueno, como dije, Cadu casi ni llegó, después tuvo algún que otro llegada de peligro de un centro, un cabezazo, Ferrero atajando bien, como siempre. Y bueno, también había entrado Arroyo por Ricci, después Martínez por Molinas y Ortiz por Gustavo Fernández. No hubo mucha diferencia, la verdad. Martínez estaba flojo, la verdad. A comparación del año pasado, estaba muy flojo. Y bueno, se lo extraña ese Martínez. Ojo, está Cortés que ataca bien, va para adelante, pero después la marca es otra cosa en realidad. Pero bueno, destaco el primer tiempo de Franco Cortés. Y bueno, tampoco fue wow el partido, pero por lo menos el primer tiempo se lo vio bastante bien. Y como decía, no jugó bien Chicago, pero con un equipo que era bastante malo como el Chicago, parece que no jugó tan mal, pero sí jugó mal Chicago. Si lo agarraba un equipo de mitad de tabla, estaba más que claro que Chicago iba a perder el partido porque tuvo errores propios, malos, no sé cómo escribirlo ahora mismo, infantiles errores, pero que cada uno nunca pudo aprovecharlos porque está peor que nosotros, claramente. Por algo está anteúltimo. Y bueno, como dije, después ya sobre el final del partido, ¿no? Entró Méndez por Montenegro y Almaraz por Ortiz. Ortiz que salió lesionado, lamentablemente. Y bueno, la figura para mí, como ya dije, Nacho Rodríguez, peleando todo merecía el gol. Después el doble 5 me gustó mucho, Montenegro y Rodríguez. Montenegro erraba mucho erraba la pelota. Muy errático en los pases, pero aún así con un despliegue impresionante. Y bueno, después Aguirre cumplió, la verdad que para hacer su segundo partido está más que bien. Muy buen partido, el del 6 ex Godoy Cruz. Y bueno, pero igual, como dije, Chicago no jugó bien, ganó, pero no jugó bien, pero se ganó, que es lo importante, porque si ganamos nos alejamos más y gracias a esta victoria nos alejamos del anteúltimo Cadu justamente a 8 puntos, ahora estamos, pero bueno, aún así queda mucho por delante, ya se terminó la primera rueda, ahora queda la segunda rueda que será contra San Telmo, y bueno, San Telmo, después viene Colón, Chacarita, bueno, partido muy complicado la verdad, y bueno, a ver a quién trae Gastón Lotito ahora, quiénes serán los refuerzos, porque eso no queda mucho. El jueves se cierra el mercado de pases. Quiénes se van también, porque se fue Soto, se fue Roldán, y bueno, Perazo se fue mal, ahora vino Gastón Lotito, amigo de Nanía. Bueno, pero ahora ganó, pero no hubo mucha diferencia con Perazo, la verdad. Jugó igual que en los otros partidos. Chicago jugó mal, pero lo importante hoy es que ganó Chicago
y se aleja de la zona de descenso a 8 puntos. Ahora Chicago está 14º con 17 puntos. Nos pasamos a Central Norte y a Almirante. Los pasamos, ahora estamos a 2 Central Norte y a 1 Almirante. Los pasamos. Y bueno, como dije, próximo partido frente a San Telmo, domingo. Próximo domingo, ¿no? A las 3:30. Después Colón de local, domingo, a las 4 de la tarde. Y después Chacarita en San Martín. Bueno, el día no sé decirlo porque me olvidé. Pero bueno, después en mi Instagram lo voy diciendo, como siempre. Veremos qué pasa. Los refuerzos, quién trae, como ya dije. Pero bueno, mucha ilusión no le tengo a este lotito. Amigo de Nanía, ya lo dije. Ojalá pueda revertir esta situación, ojalá que me calle la boca y sea un técnico extraordinario que empiece a revolucionar Chicago, que empecemos a ganar todo. Pero ahora, este partido fue un mal partido. Más de lo mismo, la verdad. Pero se ganó, lo importante es que hoy se ganó y nos alejamos de la zona de descenso. Bueno, el próximo partido frente a San Telmo, en la isla Maciel, complicado el partido. Pero bueno, veremos qué pasa. Y como siempre digo, vamos Chicago.